Continuemos nuestra conversación con Ramón Tejada Holguín, director de Investigación, Análisis de la Presidencia, ¿verdad? Investigación, Análisis y Programación Estratégica. Programación Estratégica. Adiape, sí señor. Que le ha costado caro ese título. Yo te dije siempre, en ciertos sectores. Por nombre no me quedo. Mire, el presidente está en Davos, pero hablemos de eso después que recibamos a Kenia. Es decir, después que recibamos al Café Santo Domingo, porque ¿verdad? ¿Y a Kenia? Y a Kenia, que viene con el Claro. Café Santo Domingo. Muchas todos gracias, los Kenia. días. Gracias. A darnos energía para continuar. Gracias, compañera Kenia. Y a la salud de todo el pueblo dominicano para que sigamos creciendo, avanzando, trabajando. Hace ya 24 horas, 48, irá para, 24 horas. Así que el presidente de la República está en Davos, una localidad de Suiza, en donde empezaron hace unos años unas reuniones de los mandamases del mundo, porque esos eran los mandamases. Sí, Nada más se reunían ellos, porque le estaban haciendo muchas protestas donde quiera que se reunían. Entonces en aquel tiempo dijeron, bueno, pero vamos a buscar un sitio donde le dé brega llegar a la gente a protestar ahí. Sí, ya tiene mucho tiempo en el foro de Davos. Y toda esa gente que vivía haciéndole Sí. al G7 y al G tanto y al G9, aquellos que se reunían, y buscaron un sitio de lo más estratégico para reunirse. Y Davos se ha constituido en un foro mundial realmente, sobre temas económicos del mundo, sobre todo, pero ya mucho más amplia. Mucho más amplio. Realmente, pero bueno, Davos adelante, hoy por hoy, que es una reunión anual, que a diferencia del G7 o el G20 o el G que usted ponga el número que usted quiera, a reunión de todos esos países, este reúne a los principales países del mundo, pero no solo. Es decir, también reúne a grandes empresarios, es decir, a los empresarios que dirigen las corporaciones más grandes en el mundo, y a personas influyentes, sectores influyentes que ellos invitan. Davos, como te digo, normalmente se define lo que va a ser la agenda mundial, desde cuando ha estudiado temas no solo económicos, sino, por ejemplo, el impacto del cambio climático, para poner un tema que es ecológico, pero que saben ellos que impacta a nivel de la economía, de lo social, de lo mundial. Han discutido temas relacionados con dirimir los conflictos a nivel internacional, con una cultura de paz. De hecho, la reunión actual tiene mucho de ese aspecto, de cómo lograr superar los conflictos entre países. Y ahí es donde se ubica, en cierta manera, la invitación del presidente Danilo Medina, que junto a otros 4 son los únicos latinoamericanos y de países tercermundistas que han sido invitados a este foro, porque se quiere conversar sobre este asunto de dirimir los conflictos y en especial el caso Venezuela, que como tú sabes, el presidente ha estado en un proceso de diálogo entre la oposición y el presidente y el gobierno de Venezuela, buscando una forma de avenimiento. Pues hasta cierto punto un poco es para que cuente esa experiencia y dé su parecer sobre esos menesteres. Pero obviamente si tú estás en un foro de esa naturaleza, donde van a estar lo que llaman los líderes y la lideresa, porque si pensamos en mujeres también, exactamente, mundiales, que además incluye desde jefes de Estado hasta periodistas influyentes, dueños de medios, grandes empresarios, obviamente que tú no te vas a limitar solamente a una conversación sobre esos aspectos, y más con la característica del presidente Danilo Medina. Tú vas a buscar formas de precisamente presentarle a la nación. Y recuérdate que nosotros, ahora recientemente salió un informe donde nos ubica como una de las economías emergentes que inclusive nos coloca por encima de Argentina y México. Lo que quiere decir que en un contexto de esta naturaleza, en Davos, donde va a estar la crème de la crème, o como diríamos aquí, la crema innata, la crema innata, la crema innata
de la sociedad mundial, tanto política, económica, como también influyente en términos periodísticos, pues imagínate. Qué mejor oportunidad para tú presentar precisamente todas las posibilidades que presenta la nación dominicana. Presidente, ¿se espera que tenga una participación en el foro? Es decir, ¿hablará allí el presidente de la República? Sí, recuérdate que muchas de estas participaciones... Son más de 400 reuniones que se llevan a cabo ahí, ¿no? Y son reuniones muchas a puertas cerradas. Y claro que sí, que el presidente va a tener una participación. Primero, en los eventos más importantes, bueno, es para eso que lo inventa, y va a hablar en lo que se refiere a esto de dirimir los conflictos y sobre todo sobre el caso concreto de la experiencia venezolana. ¿Qué tiene que ver Venezuela en un espacio como ese? Yo no lo entiendo. Bueno, la verdad que la agenda de Davos no es Venezuela, ha venido enriqueciendo. No es Venezuela. Año tras año, ¿no? Sí. No es Venezuela, porque también uno dice, el caso Venezuela, fíjate que yo, el caso Venezuela, porque aunque es Venezuela, es precisamente un país que en este momento, recuérdate que el símbolo de Davos, ¿cómo se dice? El título de esta reunión es la perspectiva en un mundo fragmentado. Ajá. Es decir, hasta dónde la gente, los países pueden juntos empujar hacia un mismo futuro, un mismo objetivo. Entonces, Venezuela se presenta en ese contexto donde de lo que se trata de ver qué se puede hacer, cuál es nuestro futuro, qué nos espera en un mundo fragmentado, representa una de las sociedades más fragmentadas en este momento, entre dos grupos evidentemente emergentes. Entonces es como si se quisiera decir un estudio de caso. Es como, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo ha estado esto en Venezuela y bueno, de qué manera se puede ser exitoso, pero no solamente visto desde el punto de vista de lo que se puede hacer en Venezuela, sino visto de lo que se puede hacer en muchos otros países también fragmentados, como una experiencia a estudiar para ver en el futuro y en algunos otros que ya lo están. Bien. ¿Tendrá Davos, por lo tanto, consecuencias para la República Dominicana? ¿Qué representa la presencia del presidente Danilo Medina en Davos para República Dominicana? Porque la verdad que es interesante el asunto, es interesante la participación. Ahora bien, cualquier dominicano del pueblo podría decir, bueno, ¿qué representa para mí que mi presidente esté en un foro como ese, que es un foro económico, que es fundamentalmente una reunión de tan alto nivel en el mundo? O sea, ¿qué representa para mí como dominicano la presencia de Danilo Medina, de mi presidente, ahí en ese foro? Bueno, primero, aunque vamos a repetir alguna cosita, pero para poder entender qué representa. Sí, lo que abunda no daña. Para poder entender qué representa, primero veamos qué es Davos. Como yo le decía, Davos, ¿quiénes se reúnen en Davos? Los jefes de gobierno de Alemania, los jefes de gobierno de Francia, los jefes de gobierno de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Rusia. Es decir, se reúnen los países que tienen un mayor nivel de control en este momento del mundo, ya sea el control económico o porque son jefes regionales. Debí mencionar también al país que posiblemente se convierta en los próximos años en el país líder mundial, China. O sea, Japón, etcétera. Estamos hablando ahí entonces donde van estos países. ¿Y a qué van estos jefes de gobierno a estos países? No van a hablar sobre el baile de promoción de sus hijos, o van a hablar, van a hablar sobre cómo se manejan esas economías y a establecer cuál es la agenda. Fíjate, si ellos deciden hablar de migración, estamos hablando que la agenda mundial va a estar determinada por migración. En este caso decidieron la fragmentación, el futuro en medio de la fragmentación. Reconocen que hay grandes problemas a nivel mundial que impiden que los países funcionen como uno solo hacia un mismo objetivo, hacia un mismo futuro. Pues obviamente que esta gente, que además de los jefes de Estado, van también los grandes empresarios,
Soros, es decir, los hombres que tienen el control del dinero en el mundo, los grandes CEO de las grandes corporaciones. Y van también personas influyentes que se invitan, que esas influencias muchas veces son porque son referentes éticos, algún gran escritor, algún gran filósofo, pero además los que influyen en los medios de comunicación, los dueños de prensa, etcétera. Entonces, en ese contexto, esa reunión donde se discuten diversos aspectos, han invitado al presidente de la República Dominicana. ¿En qué beneficia eso a la República Dominicana? Primero, un reconocimiento. Si a ti te invitan los líderes mundiales, es por algo. Por lo menos saben que tú existes, que tú estás ahí y algo interesante tiene que tener. Y algo interesante tiene que tener. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, no es verdad que un presidente como el presidente Danilo Medina, que tú sabes, que las veces que ha viajado, viaja y a veces va en la mañana y viene en la noche, y los viajes son muy directos y operativos. Yo voy allí al SIC a dar un discurso y a decir que debemos actuar de esta manera en América Latina frente a Estados Unidos o lo que sea. Pues va a este encuentro, que va rodeado de una comitiva mínima, dicho sea de paso, y de la gente más cercana, el ministro Montalvo, José Ramón, Cáceres. Sí, va la presencia privada, y va, los empresarios privados. Y la presencia de quienes tienen definen la política económica en República Dominicana. Entonces, ¿tú crees que ahí no va a haber una oportunidad de presentar al país frente a esas naciones y frente a los mismos empresarios como una fuente, ya sea de negocio, como un aliado en algunos aspectos? Turístico, negocios en el turismo. Negocios en el turismo, pero también negocios en las inversiones. Entonces, obviamente que desde ese punto de vista beneficia en cualquiera de los sentidos. Aparte de que la propia presencia del presidente allí pues da la información a esta gente de miren, hay un pequeño país ahí en el Caribe, de lo más interesante, lo hemos traído aquí para que lo veamos, porque tienen 50 años creciendo, salvo unos momentos ahí de verdad. Pero imagínate además que estos países vean en República Dominicana un socio en algunos aspectos, por ejemplo, en esto de la búsqueda de que el mundo sea cada vez menos fragmentado. Ya con eso tú tienes un elemento de ganancia. Ya la presencia allá es de ganancia. Que se diga República Dominicana, allá en Davos, Suizo, una cosa que está más lejos que Nueva York, como decía Ború. El comediante, sí. Más lejos que Nueva York. Entonces, realmente hay mucho de qué beneficiarse y por eso está el presidente ahí. Seguro, él vio desde luego que hay un beneficio. Primero hay un reconocimiento. Reconocimiento, posibilidades de hacer negocios, posibilidades de lograr nuevos aliados en términos mundiales. Y recuérdate además que el presidente ha ido a grandes foros y, por ejemplo, fue uno de los primeros que firmó el protocolo de París sobre el cambio climático y todo esto, y ha estado ya un poco ligado a algunos de estos países y de estos foros. También hay un trabajo ya previo hecho. Y en todos los lugares ha hecho un papel estelar. Hay un dato importante, tú que has viajado, y los que de alguna manera hemos viajado, aunque sea un rato ahí fuera, nos damos cuenta de lo poco que se conocía la República Dominicana, realmente. O sea, salvo momentos muy episódicos como la Revolución del 65, etcétera, que colocan al país en contexto internacional, la verdad es que uno se encontraba, por lo menos fue mi experiencia, con que, óyeme, hace 20 años la República Dominicana no se conocía. En los 90 yo viajé trabajando, haciendo encuestas con algunos sectores, sobre todo ligado al sector juventud, y viajé a varios países por diversas razones. Y siempre me recuerdo de un viaje a Atlanta, que era el CDC, Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, porque trabajaba haciendo una investigación sobre jóvenes para ellos aquí en República Dominicana. Y voy en un taxista y el taxista me pregunta que de dónde soy. Le digo que es República Dominicana y me menciona, eso está Haití.
me menciona primero sí, claro. Haití. Y luego le digo, no, República Dominicana, y se queda pensando. Y luego me dice, César Cidiña. Digo, sí, César Cedeño. Nos conocían por pelotero. Después, en otros lugares, posteriormente, ya en los 90, en algunos lugares, nos conocían por Juan Luis Guerra y los peloteros. Y en algunos sitios, sobre todo en algunos sectores, en Argentina una vez, me pasa que yo digo que soy de República Dominicana, se quedan mirándome, ¿qué es eso? También en los 90. Y digo, República Dominicana, digo, Punta Cana. Sí, Punta Cana. República Dominicana queda en Punta Cana, claro. O sea, el país de Punta Cana. Sí, pero claro. República Dominicana se ha puesto ya en el mundo en los últimos 20 años, ya no es lo mismo. Y este es otro símbolo. Sí. Esa es otra ganancia para la República Dominicana. Acuérdate, pero hay una vez decían el secreto mejor guardado, y vaya que era un secreto. Sí, era un secretazo. Pero mire, hay un beneficio, es lo que no se ve, como decía Bosch. Hay gente aquí criticando, diciendo que la deuda eterna, que el problema de la deuda eterna, que eso es una... Y sin embargo uno lo que dice, lo que ve es lo contrario. Pero ven acá, ¿y cómo es que aquí hay gente que están preocupados por esto de la deuda externa y de no sé cuántas cosas que están preocupados aquí? Cuando lo que uno ve en el entorno internacional es reconocimiento para el país. O sea, que hay una gente vendiéndonos aquí una agenda que es un fraude. Bueno, a mi modo de ver es en cierta manera, en cierto modo, un fraude, porque están diciendo a nosotros, no, que la deuda está... Ayer hasta una gran amiga suya estaba hablando en los medios de comunicación sobre este problema de la deuda eterna. Y bueno, porque que lo diga el PRM a mí no me va nada, pero alguna gente que, por Dios, ¿cómo es posible? Usted que tiene tan buena formación. Pero ahí tendríamos que ver una cosa, o sea, veamos. República Dominicana tiene una deuda... Yo sé que usted quiere hablar sobre la calidad de la educación, pero a mí me interesa está bien. Que tenemos tiempo para ver aquel tema también. Pues lo vemos más adelante. Pero mira, vamos a ver una cosa. No es que en República Dominicana no haya una deuda externa considerable. ¿Y dónde no? Pero no es tampoco que el gobierno no tenga una preocupación por la deuda externa. Y un control. Y ahí es donde voy. El problema está en que sí se sabe que esto es una situación que no se debe salir de la mano, pero hasta ahora el gobierno lo ha manejado correctamente. El gobierno actual heredó una deuda que viene de bastante viejo. Una deuda que no es de ahora. Baste recordar lo que significó, por ejemplo, los fraudes bancarios del año 2002-2004, en términos de hacer una deuda privada prácticamente pública, en términos de lo que ocurrió ahí, y lo que significó eso con el déficit cuasi fiscal y todo aquello que se sigue arrastrando hasta este momento. Entonces, sí, hay una situación de la deuda, pero hasta este momento, y desde 2012 sobre todo, ha habido un control y un manejo de esa deuda. Tanto que fíjense que el gobierno se ha preocupado bastante, porque no puede dejar de hacerlo, de pagar los intereses y de construir las principales infraestructuras y las principales necesidades económicas con el mínimo de incremento de la deuda. Es decir, de ir precisamente tratando de tener un mayor control, de desarrollar el país para ir pudiendo reducir dentro del presupuesto nacional ese porcentaje que se dedica a la deuda externa. Yo te voy a poner un ejemplo, al pago de la deuda. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú sabes que cuando entre Punta Catalina a trabajar, y con esto del pacto eléctrico, cuando el pacto eléctrico se firme, con toda esta energía renovable que se ha estado aprobando y construyendo, que son bastantes, se va a reducir sustancialmente una proporción del presupuesto nacional que se dedica al subsidio eléctrico. Eso es como si tú en el dinero te esté entrando un nuevo dinero, como si tú lo estuvieras manejando.
ese dinero, precisamente, te va a permitir así hacer todavía más manejable el presupuesto en términos de la deuda, porque tú vas a tener un dinero que ya te está entrando y va a poder seguir pagando los intereses de la deuda, que eso tú no lo puedes dejar de pagar, pues ya ese dinero se cogió prestado desde hace muchísimo dinero, pero va a necesitar cada vez menos proporción de la deuda para las cosas, lo que llaman el déficit fiscal. Esas cosas esotéricas de las que hablan los economistas. Pues bien, la cosa es la siguiente: usted gasta y descubre que gasta más de lo que produce. Entonces, ¿cómo tú sustituyes eso que tú produces? ¿Cómo tú lo sustituyes? Prestado. ¿De qué otra manera tú lo puedes sustituir si no es prestado? Pues esa es la idea del déficit. Pero un país donde cada vez mejor está, ¿y de qué le entra dinero al gobierno? De los impuestos. Y por lo tanto, mientras más producción hay, mientras más hay actividad económica, más impuestos se paga y más dinero tiene el gobierno para invertir en la gente, que es lo que hace este gobierno. Si hay algo que falta, pues hay que cogerlo prestado. Pues entonces, imaginemos que una proporción de ese dinero, que es el subsidio eléctrico, se reduce. Eso quiere decir que tú vas a necesitar menos dinero de préstamo para poder llegar a fin de mes y poder pagar todas las cuentas. Esa es la idea, y eso es lo que está haciendo el gobierno dominicano. Hay una deuda externa que sí, que puede, para los economistas, tienen que decir que es considerable, pero el problema aquí es que hay un gobierno que es consciente de la situación y que no es verdad que está ampliando esto, sino que por el contrario, está buscando soluciones duraderas y a largo plazo. Así es. Bueno, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico acaba de ofrecer incluso datos interesantísimos sobre la República Dominicana, que la coloca en un contexto bastante interesante, puesto que América Latina, en términos de endeudamiento externo con respecto al Producto Interno Bruto, estamos hablando de un 50%, más de un 50%, sí. Mientras que la República Dominicana ha mantenido por años, ya por años, una relación de apenas un 37%. Haciendo este proceso que te quiero decir. Lo que pasa es que muchas veces las estadísticas son un poquito tramposas. Tú puedes decir 50, 37%. Aquí lo importante es hasta dónde la economía dominicana ha continuado creciendo, hasta dónde ese crecimiento ha ido real y efectivamente en beneficio de la gente, y hasta dónde el control de la deuda que puedas tener está siendo total y absolutamente manejable y no te ve un colapso en el futuro. Y eso es lo que está ocurriendo en República Dominicana, y por eso ocurren estos indicadores que últimamente están poniendo a República Dominicana, bueno, en este caso lo acaban de poner como una economía emergente por encima de México y Argentina, en el caso que está señalando. Antes, acuérdate que estábamos en los últimos lugares de los indicadores. Pero hay que entender también que cuando se trata de estos indicadores, ya sea indicadores de salud, de educación, de economía, no son indicadores que cambian de un día para otro, no son indicadores que cambian de un año para otro. Es decir, estos indicadores se vienen analizando sistemáticamente y las mejorías se van a ver 2, 3, 4 años después que tú comienzas a tomar medidas y a tener los controles necesarios. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Por eso tú ves que últimamente los indicadores de República Dominicana son cada vez mejores, pero se debe a un control cada vez mejor. Lo que pasa es que te quieren empañar los números del crecimiento y decirte, sí, tú estás creciendo, está bien, ok. Y eso es aquí, desde luego, porque internacionalmente el país es visto de otra manera. La presencia del presidente en Davos precisamente lo que quiere decir es eso, que te ven de otra manera, desde fuera. Ahí te están monitoreando y dicen, no, espérate, estos tipos, hay algo interesante ahí, te están monitoreando y dicen, vamos a traerlo aquí para ponerlo a hablar, aunque sea sobre Venezuela, pero después hablar de otras cosas después también. La reunión allá no podemos hablar nos dice cómo usted tiene tanto tiempo siendo el presidente mejor valorado hasta del mundo en alguna ocasión. Exacto, porque es el presidente mejor valorado en todos los estudios que se hacen en Latino Barómetro y todas esas cosas. Entonces,
aquí lo que te quieren decir es, no, lo que pasa es que tú estás creciendo, pero tú estás creciendo con deuda, tú estás creciendo endeudándote. Bueno, pues entonces qué bueno, porque lo que quiere decir es que el endeudamiento no se está haciendo a la brigandina ni a la loca, sino que se está haciendo como debe hacerse. Y como tú decías ahorita, hay un problema en la deuda externa de la República Dominicana, y el presidente lo advertía en algún momento, por cierto, a propósito de Punta Catalina, dice, pero es que uno de los problemas que gravitan sobre la deuda externa es el subsidio. Claro. Hay que desmontar el subsidio. Ese es uno de los elementos que está gravitando. Hay que desmontar el subsidio, pero sin penalizar tanto a la gente. A la gente, ahí es donde está la cosa. Que también hay que tomar en cuenta, porque o sea, a veces tú desmontas un subsidio y lo que te hace es un daño terrible, tanto a la economía como a la convivencia social. Entonces, por eso te digo, tú tienes que estar construyendo una serie de plantas de energía que se produce a través del viento, que es la eólica, a través del sol, que es la fotovoltaica, todo esto. Y además de eso, tiene Punta Catalina, va a lograr tener mayor cantidad de energía, casi suplir las necesidades nacionales, pero a un precio mucho mejor que el precio actual. Entonces, puedes reducir el subsidio. No es simple y llanamente quitar el subsidio a la gente que lo necesita. Es tomar acciones concretas, pero sin afectar sobre todo a los sectores más vulnerables. Acuérdate que el lema del presidente y del gobierno es la economía para la gente, no la gente para la economía. Si la economía no tiene sentido si no va a dar bienestar a la familia dominicana. Tan sencillo como eso. La familia dominicana no se sacrifica para que la economía vaya mejor. No es eso. Y si a usted le prestan para invertir y para mantenerse, es porque saben que usted paga. Ah, no, sí. Y los bonos, mira, los bonos soberanos cada vez son comprados a tasa más baja. Hemos llegado a la tasa más baja de América Latina o a la segunda más baja de América Latina. Y eso también es un nivel de confianza y de fortaleza de la economía. No solamente eso, sino que la cantidad de inversionistas que quiere los bonos es cada vez mayor, porque ve seguridad, ve buen negocio. Ahí tengo mi dinero, ahí está mi dinerito. Porque hay bonos, países que colocan bonos, quisieran colocar bonos, pero no los quieren. Porque espérate, o los quiero, pero ¿a qué tasa? ¿A qué tasa? Porque estoy corriendo un riesgo muy grande. Porque estoy corriendo riesgo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la realidad es que, bueno, estamos en Davos, y en Davos estamos porque hay algo interesante aquí. Porque hay algo interesante y porque va a haber real y efectivamente beneficios. Para el país. Así es. Yo sé que usted quería hablar sobre el tema de la calidad en la educación, pero ya se acabó el tiempo. Tenemos un tema pendiente, sí, la cuestión de la selección de los directores regionales y distritales, o distritales y municipales de educación, a partir de un proceso interesante que está puesto en marcha allí, pero que es transparente, que antes no era tan transparente. No que no era transparente, antes lo podía nombrar discrecionalmente el ministro. Exacto, había una discrecionalidad y la verdad es que ahí se está traspasando esa discrecionalidad a un mecanismo mucho más transparente. Y eso es interesante, para lograr lo mejor, pero usted lo va a abordar en una próxima conversación, porque esta se nos agotó, esta se terminó. Así que les esperamos en la próxima para que nos encontremos de nuevo aquí con Ramón Tejada Holguín. Y ya en la próxima quizás también tendríamos que esperar un poco. Vamos a ver, como el presidente regresa, creo que el viernes sábado, bueno, podría hablarse precisamente de los resultados de Davos. De los resultados de Davos, para que usted vea. Pero dímelo desde ahora para venir preparado. Pues bueno, nos ponemos de acuerdo. Okay. Gracias por estar ahí, y quédese porque además continúa la conversación con Lucas Vicen, Ecomundo, aquí en Ojalá Economía, que va a hablar sobre Davos precisamente. Eso es casi seguro, porque ese sí que sabe de esas cosas. Así que no se mueva de ahí.